Buenas noches, mortales. Habéis sido convocados por fuerzas sobrenaturales, no por casualidad. Abrid vuestras mentes y manteneros alerta, porque en algún momento puede aparecer algún ser del más allá. Os invitamos a un viaje por parajes oscuros y agrestes, pero no temáis, no estaréis solos. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestros abuelos, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a vivir solas en ella, y eso que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar, y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y en cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió Julián antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 con la idea de que nuestra clausura de hermanas era necesaria para la casa. Algún día nos moriríamos allí y unos parientes lejanos la echarían abajo para enriquecerse con el terreno y con los ladrillos. O mejor, nosotras mismas lo haríamos antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Aunque Irene no era así. Irene tejía siempre cosas necesarias. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolverme abejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. No sé qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Una puede releer un libro, pero cuando un jersey está terminado, no puede repetirse sin escándalo. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa de Irene, porque yo no tengo importancia. ¿Cómo no acordarme de su distribución? Un pasillo con su maciza puerta de roble que aislaba la parte delantera donde estaba la cocina, el baño y nuestros dormitorios y un saloncito central. Del resto de la casa, con la biblioteca, el comedor y 3 habitaciones grandes. De manera que cuando la puerta estaba abierta advertía a uno que la casa era muy grande. Si no daba la impresión de un apartamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza. Es que es increíble cómo se acumula el polvo en los muebles. Lo recordaré siempre con claridad. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió hacer café. Fui por el pasillo hasta alcanzar la entornada puerta e iba a entrar en la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado murmullo de conversación. También lo oí al mismo tiempo, un segundo después, al fondo del pasillo, viniendo desde aquellas habitaciones. Me tiré contra la puerta antes de que fuese demasiado tarde y la cerré apoyando el cuerpo. Afortunadamente, la llave estaba puesta de nuestro lado, la eché y además corrí el cerrojo para mayor seguridad. Entré en la cocina, terminé el café y cuando estaba de vuelta con las bandejas le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás segura? Asentí. Entonces dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambas habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos.
A veces buscábamos en algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza, por ejemplo, se simplificó tanto que aun levantándonos tardísimo a las 9:30, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Y Irene se acostumbró a venir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos, porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer para ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fría. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdida sin mis libros que se habían quedado en la biblioteca, pero por no afligir a mi hermano me puse a revisar la colección de sellos de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en lo suyo. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Una noche sentí sed. Antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Ella tejía. Desde la puerta del dormitorio oí un ruido en la cocina. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de tenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de esta parte de la puerta de roble, en la cocina y en el baño o en el pasillo, casi a nuestro lado. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de mi hermana y la hice correr conmigo a la puerta de entrada. Los ruidos se oían cada vez más fuertes, pero siempre sordos detrás de nosotras. Cerré la puerta de un golpe y nos quedamos en el porche. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, me dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la puerta y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarme. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Ya era tarde ahora. Miré mi reloj. Eran las 11. Rodeé a Irene con el brazo. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. No fuese que a esas horas algún pobre diablo se le ocurriera entrar a robar con la casa tomada. Me volví. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. ¿Verdad que no se puede estar cuerdo viviendo con el diablo? Me encanta contemplar mis libros en las estanterías, acariciar su lomo, e introducir mi nariz entre sus páginas, como si realizara una fantasía pecaminosa. Debo tener más de 10.000 atesorados desde mi adolescencia y leídos paso a paso a través de los años. ¿Qué mayor placer puede haber que poner en la primera hoja de un libro nuevo el nombre, la fecha y el lugar de compra? Mi biblioteca es el atlas de mis lecturas, la memoria de mi caligrafía y el itinerario de mis conocimientos. Cuando las niñas eran pequeñas, yo sacaba un libro al azar y les explicaba dónde lo había adquirido, a qué edad lo había leído y cómo había influido en mi vida su lectura. Ellas se reían y prometían cuidarlos mucho. Pero ahora han crecido, se han puesto muy guapas. Y la casa se me ha llenado de moscones. No me importa que cualquiera de esos maleducados le meta mano a cualquiera de mis hijas. No, es ley de vida. Pero lo que no me deja dormir es que encima arramplen con mi biblioteca. No soporto la idea de que dentro de 20 o 30 años cualquiera de ellos la tire a la basura para poner una televisión más grande. Cariño, ¿hasta cuánto tenemos que guardar la biblioteca del empollón de tu padre? Diría cualquiera de ellos. Mis libros, mi vida, mi memoria. Por eso, cogí un cuchillo y me escondí en la zona más oscura del garaje, hasta que pasaron esos maleducados. Por supuesto, no se enteraron de nada. Eso sí, también eran
muy guapo. Vir Iesus Domini, dona eis requiem, dona eis requiem, sempiterno. Las monjas tenían prohibido escalar los muros del convento, porque al otro lado estaban sus perros guardianes, que eran fieros y bravos como una manada de lobos hambrientos. Pero el huerto del convento era tan bello y sus frutos tan apetitosos que todos los años surgía un prudente que escalaba las paredes y moría de dentelladas. Una tarde a Gabriel y a Ernesto se les cayó la pelota dentro del convento y la divisaron desde lo alto del muro a los pies de una morera majestuosa. Gritaron, llamaron a las monjitas, silbaron a los perros y hasta lanzaron piedras a través de los negros ventanucos y cristales. Pero nada. Entonces Ernesto decidió bajar por la morera, prometiendo a su hermano que no tardaría, que lanzaría el balón sobre la muralla y volvería a trepar corriendo. Gabriel lo vio descender y patear la pelota. Y también vio cómo los fieros guardianes salieron aullando desde una especie de claustro que más parecía una madriguera. Eran crueles, negros y veloces. Mientras Gabriel corría a casa para avisar a su padre, pudo escuchar sus masticaciones, sus gruñidos como rezos y letanías bestiales. Según la policía, las monjitas no oyeron nada porque estaban merendando al otro lado del jardín. Las pobres hasta tenían todavía la boca manchada por culpa de las moras. El padre enloqueció y un día saltó el muro armado para acabar con los perros. Pero después de una lucha feroz, volvieron a escucharse sus ladridos como carcajadas y el crujido de los huesos en sus mandíbulas. Del hombre apenas quedaron algunos despojos y encima fue acusado de disparar contra las inocentes monjitas. Pero esta vez Gabriel pudo verles mejor desde lo alto del muro y juró no descansar hasta acabar con esas alimañas. Especialmente con la más gorda, la que se santiguaba mientras comía. Incluso el hombre de corazón puro, que reza al hacerse oscuro, puede convertirse en lobo cuando la vulparia florece y la luna de otoño crece. Hay algo que debería contaros, aunque quizá sois demasiado modernos para entenderlo, pero nadie es demasiado moderno para saberlo. Un lobo puede presentarse de muchas formas, aparecerse con diferentes disfraces. Si te ataca un lobo peludo por fuera, tu alma va directa al cielo. Pero la peor clase de lobo es la peluda por dentro, porque cuando te muerde, te arrastra con él al infierno. Hace mucho tiempo, en una aldea, vivía una mujer que se casó con un hombre errante con las cejas juntas. Hubo un gran festejo y al final del día, el cortejo de familias y amigos les acompañó entre cantos y bailes hasta la cabaña que habían construido en el bosque, alejada de la aldea. Una vez allí, ambos se desnudaron con tan mala fortuna que al meterse en la cama, el hombre se pinchó con las púas de un erizo que habían escondido entre las sábanas como broma para recién casado. De inmediato saltó de la cama y su semblante se oscureció. Cogió al erizo, se dirigió a la puerta, la abrió y lo lanzó hacia el bosque. Esa noche había una gran luna llena en el cielo que de inmediato captó su atención y lo tuvo largo rato mirando hacia arriba. Su mujer le increpó para que volviese al lecho inicial. Cuando el hombre se giró para responder, sus ojos ya no eran humanos. Me llama la naturaleza, dijo, cerrando la puerta a sus espaldas mientras salía, y su mujer pensó que el marido necesitaría orinar. Y se quedó esperando, esperando y esperando más, hasta que pensó que ya llevaba mucho tiempo fuera. De repente, el aullido de un lobo que provenía del exterior le heló la sangre. Se acercó a una de las ventanas, apartó la cortinilla y lo que vio la dejó paralizada. Una manada de lobos corría alrededor de la casa y por el camino que llevaba a la aldea.
Aterrorizada, se encerró a cal y canto en la casa pensando que quizás esos lobos podían haber devorado a su marido justo en la noche de bodas. A la mañana siguiente acudieron las autoridades para buscar algún rastro de los lobos o del hombre desaparecido, mas solo encontraron un par de huellas de animales. Y a pesar de la existencia de la mujer, solo concluyeron que la culpa era de ella por haberse casado con un hombre errante. Sin embargo, la mujer era joven y ardiente y no tardó mucho tiempo en volver a casarse, esta vez con un hombre al que no le daba vergüenza hacer pis en un orinal. Pasaron los años y ella le dio 3 hijos. Pero fue una época muy mala en cuanto a lobos. Ni vacas ni corderos estaban a salvo. Sin embargo, a ella las cosas le iban sobre ruedas. Hasta que una noche de invierno, en que hacía la comida y cuidaba de sus hijos, ocurrió lo inesperado. Hacia la casa se dirigía la silueta de un hombre con una larga melena, aspecto desarrapado. Paró junto a una de las ventanas a contemplar la escena familiar que se le ofrecía. Después fue hacia la puerta. Toc, toc, toc. 3 golpes secos sonaron en el aire. La mujer dejó a su hijo pequeño en la cama y acudió a abrir. Inmediatamente se encontró frente a frente con aquel que había sido su primer marido. El hombre entró sin esperar invitación, se sentó en la mesa y expresó su deseo de comer. Rauda acercó una olla y le sirvió una ración del estofado que estaba cocinando, asombrada por la ansiedad con la que el hombre devoraba la comida. De repente, uno de los niños empezó a llorar. Le siguió el otro y por último el tercero. El hombre levantó la cabeza del plato y los miró uno a uno. Quedó pensativo y preguntó de dónde habían salido esos niños. La mujer le respondió que esos niños habían salido de su vientre. La cara del hombre se endureció, empezó a insultarla. De un manotazo tiró la enorme mesa de madera maciza en la que estaba comiendo. Ella se sintió amenazada y cogió una olla con agua hirviendo que tenía el fuego y se la arrojó a la cara. Inmediatamente hubo una reacción. La cara del hombre empezó a hincharse y a deshincharse. Su cuerpo empezó a deformarse y a tener convulsiones. Y gritos de dolor salían de su garganta. Cayó al suelo con horribles estertores. Cuando sus manos eran ya como garras, 2 enormes colmillos salieron de su boca. La mujer, aterrada y sola, cogió a sus hijos como pudo y salió corriendo hasta el lugar más alejado de la casa. Cuando miró hacia atrás, vio un gran lobo negro que se retorcía en un amasijo de piel, sangre y pelo. El lobo se acercaba lentamente hacia sus víctimas, paso a paso, paso a paso. La mujer chillaba. Los niños lloraban. Como cada noche, el marido había ido a cortar leña al bosque. Esa noche en concreto, mientras se entretenía con los troncos, escuchó en el aire unos gritos de mujer. Se acordó de su familia y fue corriendo a la cabaña. Al llegar a la puerta pegó una patada y la cena que se encontró lo dejó sin habla. Un gran lobo negro estaba a punto de devorar a toda su familia. El lobo se giró y le miró una mirada asesina. El hombre llevaba el hacha en las manos. La descargó sobre el lobo, cortándole la cabeza. La cabeza rodó por los aires y cayó. Se acercó a contemplarla. Cuando la miró, solo pudo comprobar que era la cabeza de aquel que había sido su primer marido, el de las cejas juntas. Así que, por favor, seguid mi consejo. No salgáis del sendero del camino. No cojáis una manzana tirada por el viento. Y no os fiéis de un hombre con las cejas juntas. Los pelos del brazo se ponen de punta. ¿Sabes por qué es? Es por ello. Cuando vienen siento frío. En ocasiones veo muertos.
Cuando mi padre murió, encontré en uno de los cajones de su mesa de trabajo una caja de fósforos, sin estrenar, aunque tenía 40 años o más. Me impresionó. Creo que el destino de los fósforos es arder, como el de las estrellas, apagarse. Aquella caja de cerillas que había escapado a su destino final caía ahora en mis manos para crearme un dilema. Al principio supuse que sus cabezas estarían ya caducadas y que habrían perdido la oportunidad de arder. Pero luego pensé que tal vez no, y que en ese caso yo era el instrumento del destino para que cumplieran su ciclo. Durante varios días jugué con la idea de encenderlas, pero siempre desistía por miedo, supongo, a que funcionaran. O tal vez a que no funcionaran. Ninguna de las dos posibilidades resultaba tranquilizadora. Anoche se fue la luz en casa. Yo estaba allí sola y no tenía con qué alumbrarme. Tras un rato de espera recordé la caja de cerillas de mi padre y la busqué a tientas entre los objetos que llenan mi mesa de trabajo. Con el corazón en la garganta saqué una y la azoté sobre la lija. Enseguida saltó una llamarada que, tras estabilizarse, empezó a alumbrar el espacio. Lo raro es que lo que veía a su luz no era mi despacho, sino el de mi padre. Asombrada, con ese halo mortuorio característico del resplandor de los fósforos, pude ver cada uno de los rincones de aquella habitación donde de pequeña tenía prohibida la entrada. La mesa sobre la que trabajaba mi padre, llena de trastos y chismes como la mía, y un trozo de la raída alfombra comida por las quemaduras de las colillas del tabaco. Me pareció que al fondo de la habitación había una figura, pero no llegué a distinguirla bien porque la cerilla me quemó los dedos y hube de arrojarla al suelo, aunque no sabría decir sobre qué alfombra cayó, si sobre la de mi padre o sobre la mía. Cuando dudaba si encender o no una segunda cerilla, volvió el fluido eléctrico y decidí que no. Al poco regresó mi novio, que me preguntó qué me había pasado. Parece que has visto un fantasma. No le dije que lo había visto en efecto, o que yo había sido el fantasma de una realidad alumbrada por las cerillas de mi padre. Llevo desde ayer intentando evocar la figura borrosa que se veía al fondo de la habitación. ¿Mi madre? Era una mujer, desde luego, pero quizá no era mi madre. Es más, no lo era. La habría reconocido enseguida. ¿De quién se trataba entonces? Creo que no podré averiguarlo hasta que se vaya de nuevo la luz y pueda, con esa coartada moral, encender otra cerilla. El mejor truco que inventó el diablo fue hacer creer al mundo que no existía. Ya están aquí. Algunos fantasmas permanecen junto a sus viejas pertenencias, condenados a penar, en una caja de música, o cubiertos por telas de araña ante las velas de una lámpara, o congelados hasta el día del juicio en el cristal de un florero. Ellos crepitan inquietos cuando me ven husmear por las tiendas de antigüedades, y yo siento un escalofrío de siglos cuando el dependiente me los envuelve para llevármelos a casa. Me gusta verles tililar inquietos y marchitos en la oscuridad con su luz verdosa. En ese baúl vive el espíritu de una vieja degollada. En aquel reloj es el espíritu de un fraile blasfemo que cuenta todas las horas. Y en esta caja de mago se retuerce el alma de un niño tullido. Yo los busco por las tiendas de antigüedades y los traigo a esta casa para escuchar cómo lloran de noche, para reír de su infinita soledad. Ellos creen que mi castigo es aguantarles, pero ellos no saben que mi casa es el infierno. He atravesado océanos de tiempo para encontrarme. Todos los fantasmas sabían que Dugoban era un vampiro.
No le tenían miedo, pero le dejaban paso cuando él salía de su tumba a la medianoche y entraba en el antiguo castillo en busca de su alimento favorito. El rostro de Dugubán no era agradable. La mucha sangre bebida desde su muerte aparente había infiltrado en su opaca piel la coloración blanda de las maderas que han estado mucho tiempo debajo del agua. Lo único vivo en ese rostro eran los ojos. Dugubán caminaba sin hacer ruido. La mezcla de vida y muerte le otorgaban cualidades inhumanas. Vestido de azul oscuro, acompañado siempre por un silencioso séquito de perfumes rancios, el vampiro se paseaba por las galerías del castillo en busca de vivos depósitos de sangre. Lady Vanda, dormida, en el lecho que no conocía más que su liviano cuerpo, con una mano ante los ojos como en una premonición de peligro, semejaba una cariátida. La búsqueda acababa en esa estancia, los ojos fijos en Lady Vanda, y junto al lecho, desnudando con levísima y carcomida mano el cuerpo de la rítmica escultura, la sed de sangre principió a ceder. Que los vampiros se enamoren es cosa que en la leyenda permanece oculta. Lady Vanda no era para él una mera víctima destinada a una serie de colaciones. Sin tiempo de sentirse perplejo, ingresó Dugubán al amor con voracidad estrepitosa. El atroz despertar de Lady Vanda se retrasó en un segundo a sus posibilidades de defensa, y el falso sueño del desmayo hubo de entregarla a la mano. Cierto es que de madrugada y antes de marcharse, el vampiro no pudo con su vocación e hizo una pequeña sangría en el cuello de la desvanecida dama. Más tarde, al pensar en aquello, Dugubán sostuvo para sí que las sangrías resultaban muy recomendables para los desmayados. En el castillo hubo congreso de médicos y peritajes poco agradables, y además una enfermera inglesa que se llamaba Miss Wilkinson y que bebía ginebra con una naturalidad emocionante. Lady Vanda estuvo largo tiempo entre la vida y la muerte. La hipótesis de una pesadilla demasiado realista quedó abatida ante determinadas comprobaciones oculares. Y más, cuando transcurrido un lapso razonable, la dama tuvo la certeza de que estaba enferma. Puertas cerradas con candado habían detenido las tentativas de Dugubán. El vampiro tenía que alimentarse de niños, de ovejas y hasta de qué horror, cerdos. Pero toda la sangre le parecía agua al lado de aquella de Lady Vanda. Una simple vocación exaltaba en su recuerdo el sabor de aquella sangre en la que había nadado goloso el pez de su lengua. Aguardaba el canto del gallo para volver desencajado a su tumba, loco de hambre. No había vuelto a ver a Lady Vanda, pero sus pasos lo llevaban una y otra vez hasta esa galería acabada en la redonda burla amarilla del candado. Dugubán estaba sensiblemente desmejorado. Pensaba a veces horizontal y húmedo en su nicho de piedra que quizá Lady Vanda fuese a tener un hijo de él. El amor recrudecía entonces más que el hambre. Soñaba con violaciones de candados, con secuestros, con la erección de una nueva tumba matrimonial de amplia capacidad. El hijo crecía pausado en Lady Vanda. Una tarde oyó Miss Wilkinson gritar a la señora y la encontró pálida, desolada. Se tocaba el vientre cubierto de raso y decía: es como su padre, como su padre. Miss Wilkinson llegó a la conclusión de que el pequeño vampiro estaba desangrando a la madre con la más refinada de las crueldades. Cuando los médicos se enteraron, hablóse de un aborto harto justificable, pero Lady Vanda se negó, acariciando con la diestra su vientre de raso. El hijo de Dugubán crecía rápidamente ocupando el cuerpo de Lady Vanda, que apenas podía hablar ya. No le quedaba sangre. Si alguna tenía, estaba en el cuerpo del hijo. Y cuando vino el día fijado, los médicos se dijeron que aquel iba a ser un alumbramiento extraño. En número de 4 rodearon el lecho de la parturienta, aguardando a que fuese la medianoche del 30º día del 9º mes del atentado de Dugubán. Miss Wilkinson, en la galería, vio acercarse una sombra. No gritó, segura de que con ello no llegaría a nada.
El rostro de Dugubán, de color terroso, se había transformado en un relieve uniforme y cárdeno, en vez de ojos. Dos grandes interrogaciones llorosas se balanceaban debajo del cabello. «Es absolutamente mío», dijo el vampiro con el lenguaje caprichoso de su secta, «y nadie puede interponerse entre su esencia y mi cariño». Los médicos, reunidos en un ángulo del lecho, trataban de demostrarse unos a otros que no tenían miedo. Y entonces, cuando dieron las 12, empezaron a advertir cambios en el cuerpo de Lady Vanda. Su piel se volvió repentinamente oscura, sus piernas se llenaron de relieves musculares, su vientre se aplanó suavemente y su sexo se transformó en el contrario. Los médicos tenían un miedo atroz. El rostro ya no era de Lady Vanda, las manos ya no eran de Lady Vanda. El cuerpo de quien había sido de Lady Vanda y ahora era su hijo se enderezó dulcemente en el lecho y tendió los brazos hacia la puerta abierta. Dugubán entró en el salón, pasó ante los médicos sin verlos y ciñó las manos de su hijo. Y los dos, mirándose, como si se conocieran desde siempre, salieron volando por la ventana.